A su nombre. A su nombre. Y este pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Claro que sí que estamos en victoria. Estamos aquí en la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Queridos, y como dice nuestro hermano Paniagua, queridos y carísimos hermanos. Ay, Dios mío. Cuando ese hombre dijo eso, mire, eso nunca se me ha olvidado. Carísimos hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Carísimos hermanos. Carísimos. ¿Usted cree que es poco el valor de la sangre? Bendito sea nuestro Señor. El precio que pagó nuestro Señor por nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso estamos aquí. Y quiero, hermanos, empezar diciendo, antes de entrar en el mensaje, que verdaderamente lo que yo quiero enseñar hoy, no quiero que sea para nadie algún tipo de confusión o malinterpretación según el sentido de lo que yo quiero demostrar. ¿Estamos aquí? Porque yo entiendo, hermanos, yo soy una persona que cuando estoy oyendo un mensaje, ¿cómo le digo? Estoy muy atento a cada detalle. Estoy atento incluso a la manera de cualquier tono, cualquier información, cualquier enseñanza que se dé al pueblo. ¿Usted me está entendiendo? Aquí hay muchas personas que son muy maduras, que tienen una sabiduría increíble, que yo admiro. Hay gente que yo admiro. Hay gente que hay que sacarle su comida aparte en este lugar. Gente que trae una enseñanza increíble. No obstante, siempre hay que estar atento a las enseñanzas, porque hay muchas veces que el enemigo le gusta meterse de una manera u otra, incluso cambiar de alguna manera, no a veces lo que se dice de aquí, sino lo que usted recibe. En ese trayecto de ese wifi, puede hacer que aparezca una interferencia radial ahí. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Usted me está entendiendo? Y usted lo puede tomar de una manera incorrecta. O yo puedo decir algo de una manera incorrecta también. ¿Estamos aquí? Pero para eso existe herramientas, discernimiento, sabiduría espiritual que Dios la ha puesto ahí. Pero muchas veces no la utilizamos. ¿Estamos aquí, iglesia? En cuanto a eso, yo quiero hablar un poco. Todos los años, ya cuando se acerca el tiempo de entregar el año, ¿verdad? Nos acostumbramos a venir aquí y hacemos una ronda ya los últimos minutos, y cada una de las personas hace una petición, se le dice que haga una petición. Sin embargo, hay muchas veces que en vez de una petición se le da gracias a Dios. Pero una petición y dar gracias a Dios no es lo mismo. ¿Qué es lo que estamos confundiendo en el lenguaje? No sé si usted me está entendiendo. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, tenemos que ser sabios en todas las cosas y cuando hacemos algo. Y lo que oímos también, en todo tenemos que ser sabios. ¿Estamos aquí? Porque Satanás se entra en todas partes.
Y en todo Él quiere hacer una disfunción. No sé si me están entendiendo. Entonces, es bueno que se le pida las herramientas necesarias en donde somos débiles, que se le pida al Señor que seamos fuertes en nuestra debilidad. No es nada más, hermanos, débil en alguna tentación, que básicamente cuando leemos la palabra siempre nos enfocamos en tentaciones y en problemas. ¿Cómo se llama? En tribulaciones y en tentaciones. No, también tiene que ver con la sabiduría, con el entendimiento, con la inteligencia, cómo aplicamos nuestro conocimiento bíblico a nuestra vida. No sé si me están entendiendo. Tenemos que empezar a ver las cosas un poco más abiertas, más para poder crecer juntos. ¿Estamos aquí? Solamente voy a hablar entonces con los que están aquí. Los demás pueden irse si quieren. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, verso del 3 al 13. Libro de Romanos, capítulo 8, del verso 3 al 13. Libro de Romanos es el libro más importante de la Biblia entera. Y el capítulo 8 es el más importante del libro de Romanos. Bendito sea el nombre de Dios. Escoge el que tú quieras. Todos son importantes. Bendito Dios. Como no veo a mi ayudanta, voy a empezar a leer y le voy a guardar Yo voy a leer esto entonces y le voy a dejar otra parte más adelante a ella. ¿Estamos aquí? No vamos a durar mucho, no se preocupen. Solamente quiero dejar a entender ciertas cosas. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado. ¿Dónde? En la carne. Para que con la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él simplemente. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si vivimos en el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, y usted sabe qué, viviremos. Padre, gracias por tus palabras. Ellas son benditas desde el principio. Señor, ayúdanos a asimilarla y a hacernos nuestra, a ponerla en práctica cada día. Tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. ¿No siente el gozo? Fuego a la lata. Bendito Dios. En estos tiempos, hermanos, yo puedo notar como si fuera una efervescencia, o en otras palabras, una agitación, o una nueva vibra a lo que yo entiendo que es el evangelio tradicional arraigado a los fundamentos bíblicos. Y toda esta ola, yo quiero que entendamos, muchas cosas que nosotros vemos, sí son espirituales, pero hay cosas también que están ligadas a una ola, una nueva versión de lo que es engaños de Satanás. ¿Estamos aquí? En la Biblia hay muchas cosas que si nosotros no las enseñamos correctamente, si nosotros no las predicamos correctamente, es posible que podamos justificar conformidad carnal y no el cambio a una nueva criatura según el sometimiento a la verdadera voluntad del Espíritu Santo de Dios. Espero que estemos todavía entendiendo. ¿Estamos aquí? Hay cosas que parece que son y hay partes que pasan que sí son, pero también hay cosas que se ligan y se filtran que no son. ¿Estamos aquí, iglesia? Y ese es el propósito, hermano, de lo que yo quiero enseñar. Que entendamos, por favor, dónde tenemos que separar lo que es lo espiritual de lo emocional. Porque en 5 segundos que entre lo emocional, ¿usted me entiende? Puede costar también la vida espiritual de cualquier persona. ¿Estamos aquí? Porque en estos días es donde yo veo que hay más desilusión espiritual
o en la casa de Dios, o en el pueblo de Dios, como usted quiera llamarle, que en todos los otros tiempos. También hay más profecía, hay más de todo. Entonces algo tiene que estar pasando. ¿Verdad que sí? ¿O sí o no? Bendito Dios. Yo le llamo a eso fundamentos bíblicos manipulados. Y una de las cosas que yo he estado oyendo últimamente ha sido que el gozo más grande de Dios es bendecirte. ¿Verdaderamente hay alguien aquí que crea eso? Yo no. ¿Cómo es que Dios, el gozo más grande de Dios es el bendecir a una gente? El gozo más grande de Dios es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Estamos aquí, iglesia? Usted ve cómo las cosas se pueden manipular de un momento a otro, en 2 segundos. El gozo más grande de Dios es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Acaso no se gozaron unos y dijeron, mire, Señor, nosotros hicimos esto y aquello y echamos fuera demonios? Y vinieron con gozo. ¿Y qué dijo el Señor? Eso está bien, pero no le paren a eso. Lo importante aquí es que, ¿qué es lo importante? ¿Qué le dijo el Señor? Asegúrense que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Oiga, el consejo de aquel que hizo todos esos milagros poderosos. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, ¿dónde que tiene que estar nuestra vista? ¿Enfocada en qué? Ojalá que no se me pierda. Yo le llamo, como le dije, fundamentos bíblicos manipulados. El gozo más grande es bendecir, de Dios es bendecirnos a nosotros. Con todas estas bendiciones que estamos viendo ahora, que supuestamente se están presentando, hasta la forma, el tono de una predicación ha cambiado. Ahora tienen los predicadores un tipo hasta de cántico, una melodía cuando están predicando. No estoy hablando de melodía musical, sino hasta la entonación, que ahora es como si fuera una ola que todo el mundo predica. Usted sabe, con un estilo ahora ya todo el mundo habla diferente. No tienen su propia identidad cuando hablan de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque parece que lo único que están buscando, lo primero que se está buscando, es como un auto show. ¿Estamos aquí? Y no quiere decir que milagros no pasen. Porque si Dios tiene que usar una piedra para que hable, ¿entiende? La va a usar. ¿Estamos aquí, iglesia? El Espíritu de Dios se va a glorificar, pero para que usted se salve. Amén. Y así empiezan la gente, así empiezan el mover nuevo, este oleaje nuevo que existe, ¿verdad? Donde todo el mundo, y escúcheme bien, no es que estoy predicando en contra de, por ejemplo, cuando nosotros decimos palabras como, decimos cierta palabra, como de autoridad y ese tipo de cosas. ¿Usted me está entendiendo? Pero empezamos a esperar una lluvia de gloria y de todo eso. Sin embargo, esa lluvia de gloria profetizada a todas las iglesias, sin embargo, yo no he visto ningún cambio en las iglesias, ningún cambio radical en las iglesias.
o en nuestra vida. ¿Estamos aquí, iglesia? Si usted lo ve, usted me avisa. En estos tiempos es cuando más llamados ministeriales hay. Sin embargo, no hay confirmación de Dios directamente con usted. Sin embargo, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Los hombres que fueron llamados directamente por Dios. Hay por confirmación, hay a través de los profetas, pero también Dios mismo le hablaba a aquellos que fueron llamados. ¿Estamos aquí, iglesia? Y eso no se está viendo. La gente que empieza a caerle atrás a aquellos que predican sobre el poder y la gloria y las señales, cuando son las señales que nos tienen que seguir a nosotros. ¿Estamos aquí, iglesia? Bendito sea el nombre de Dios. Y como decía, no estoy predicando en contra de ese tipo de cosas, porque estas cosas son necesarias, son herramientas que Dios le ha puesto para el crecimiento de su pueblo. Pero algo tiene que estar pasando. La Biblia dice que primeramente nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Luego van a venir otras cosas. Amén. Otras cosas que van a ser primeramente espirituales y es posible, según la voluntad de Dios, también materiales. ¿Estamos aquí? Pero parece que nos estamos enfocando en las cosas que vemos en vez de enfocarnos en las cosas espirituales primeramente, como el orden de Dios ya está establecido. Y lo que yo estoy mirando, hermanos, es que hay más espuma que el chocolate y no queremos comprar el chocolate porque el chocolate se nos ha puesto caro. Pero si nos tomamos solamente la espuma, lo de arriba, nos emborrachamos con la espuma y quedamos dando vueltas, pero nuestro ser no está siendo alimentado con el chocolate. ¿Estamos aquí, iglesia? Nuestra vista carnal o terrenal puede ser fácilmente engañada. Pero miren qué dice 1 Corintios 2, 1 Corintios capítulo 2, del verso 10 al 16. Y ahora sí mi ayudanta puede ayudarme con esto. 1 Corintios capítulo 2, del verso 10 al 16. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acompañando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente. Bendito Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bendito sea el nombre del Bendito Señor. sea el nombre de Dios. Si la palabra dice que tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos que empezar a usar nuestra mente como lo que Cristo es, las cosas espirituales. ¿Verdad que sí? Entonces, parece que no le estamos usando correctamente. Hay que tener ojo con esto. Las cosas espirituales tienen que venir primero que las cosas carnales. Las cosas espirituales tenemos que identificarlas para saber cuándo son espirituales y también para poder tener el discernimiento de cuándo son las cosas carnales. ¿Estamos aquí? Las cosas espirituales vienen primero. Las cosas de Dios vienen primero, antes que las carnales. La voluntad de Dios viene primero, antes que la voluntad de nosotros. Lo que el Señor manda viene primero, antes que lo que nosotros queremos hacer, dentro y fuera de las cosas del mundo. ¿Estamos aquí? De lo contrario, estamos en la carne y no vamos a agradar al Espíritu. ¿Me explico hasta ahora? En muchas ocasiones, Dios bendijo al pueblo en el Antiguo Testamento. Dios mismo, porque era Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios mismo. Necesito que vayan y preparen su mente. El mismo Dios en el Antiguo Testamento. ¿Quién? El mismo Dios en el Antiguo Testamento bendijo con gloria, con poder a su pueblo. También a través de los profetas. Pero los profetas que hoy estamos usando como ejemplo, estos hombres que dieron un verdadero ejemplo de ser hombres que hablaban con Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Estos hombres que sí decían, así ha dicho Jehová. Y así como ellos hablaban, así acontecía. No muy tardío, si iba a tardar, ellos también se lo dejaban saber al pueblo. ¿Estamos aquí? Pero ahora andan como si fuera con una fundita. Al estilo, ¿cómo es? Oprah. Tú tienes un carro, tú tienes un carro, tú tienes un carro. ¡Aleluya! ¿Estamos aquí? No se me pierdan. No llega. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí está la gente especulando para los que no, ¿verdad? Para los que no pueden escucharla. Bendito Dios. Dios bendecía a su pueblo. Dios mismo y hablaba con la gente, ¿verdad? Dios hablaba con su pueblo. Dios venía y mandaba a los profetas y se movían y ganaban guerras y victorias y hacían un montón de cosas. Bendito Dios. ¿Verdad que sí? La gloria de Dios era palpable donde quiera que Dios se manifestaba y se movía. Y aún así, hermanos, con todo eso que vieron los hombres en la antigüedad, Dios en varias ocasiones se quejó y dijo, wow, mi pueblo todavía, mi pueblo fallece por falta de
conocimiento. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Usted cree que eso debiera acontecernos a nosotros? Bendito sea el nombre de Dios. Y con todas estas grandes manifestaciones de gloria y eso que nosotros vemos en el día de hoy, hermanos, ¿qué pasa con este evangelio de hoy? Donde se hallan y se predica gloria y gloria todos los días. Y vemos más profetizaciones sobre cargos en la iglesia. Y todos los cargos, hermanos, son todos de alto rango. En una iglesia, por ejemplo, de 40 personas, 10 son pastores, 10 son evangelistas, 10 son profetas y 10 ahora son salmistas. ¿Estamos bien entonces? ¿Verdad que sí? La gloria de Dios entonces se está moviendo. No, los apóstoles es uno por iglesia. Esos apóstoles levantan otra más con 10 iguales. Asimismo, hermanos, en este evangelio de hoy en día, de nuevo, esto es lo que yo me estoy dando cuenta, donde predicamos poder y señales, es donde hoy en día hay más enfermedades y más gente con problemas que en todos los otros tiempos. Algo está pasando, hermanos. Algo está pasando porque algo no está funcionando bien. La matemática como que no está, ¿verdad?, dando el resultado positivo que tiene que dar. ¿Verdad que no? Algo está pasando. Y nosotros tenemos como si fuera un bobo puesto y estamos durmiendo a un son. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque nos conformamos con el poquito de lo que nuestra vista espiritual, de lo poquito que nuestra vista terrenal está mirando. Y no estamos identificando dónde que está el asunto espiritual. En estos tiempos, hermanos, es que donde más redes sociales hay, todo el mundo tiene un canal de YouTube o un canal de Facebook o un canal de lo que sea, y es donde la gente menos se arrepiente. Y el evangelio, según la estadística, va de decadencia cada día más. ¿Estamos aquí, iglesia? Yo no estoy hablando a los locos. Chequen eso. No confíen en mi palabra. Vayan e investiguen todo eso. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que en los días que estamos viviendo hoy, con tanta manifestación del Espíritu Santo y tanto supuestamente sometimiento que estamos exigiendo, es donde hay más divorcio y familias disfuncionales dentro de la iglesia. Y es donde más chisme usted ve en la iglesia y es donde más celos ministeriales se ven en la iglesia y más tirijadas se ven en la iglesia. Estamos casi peor que si estuviéramos en el mundo. ¿Estamos aquí? Tal vez es porque estamos ligando lo carnal con lo espiritual. Y eso es una de las mejores canciones que ha hecho o que ha escrito Satanás para tenernos dormidos, bailando con diferentes melodías.
Lo único es que Satanás ha modificado el tono de la canción dependiendo a qué iglesia o a qué parte él se dirija. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, cuando Satanás engañó a Eva y por ende entonces, como consecuencia, a Adán, yo puedo dar mi versión y podría decirle, porque eso no pasó de un día para otro, pero Satanás le puso un violín ahí y estaba esperando que bailaran su son también. Y le pudo haber dicho, mira muchacha, o mira muchacho, tú no ves que Dios dijo que no coma, está bien, y que morirá, pero tú no vas a morir, tú vas a ser semejante a Dios. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tú no sabes que Dios es misericordioso. Pudo haber pasado eso. Tú no ves que Dios es misericordioso. Comerte eso no es nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Está bien, Él se molesta contigo, pero Él te perdona. ¿Verdad que sí? Pero trajo su consecuencia. Porque al final, ¿qué pasó? Bailaron el son de Satanás y fueron engañados. Y aunque no murieron en ese momento terrenalmente, murieron espiritualmente. ¿Verdad que sí? Y hemos sufrido esa consecuencia hasta el día de hoy. Ojalá que me estén siguiendo. Trató lo mismo Satanás con el segundo Adán. Después de que vino, de que salió de un ayuno. Pero, aunque no le fue de igual resultado a Satanás, miren cómo Satanás modificó el asunto carnal que él tenía preparado para Jesús. Ojalá que ustedes estén entendiendo lo que yo estoy hablando. Modificó el asunto carnal para que Jesús acomodase su carne, ¿verdad? Para que Jesús acomodase la carne a lo espiritual. ¿Qué le dijo Satanás? Te voy a dar comida, ¿verdad? Jesús estaba satisfecho espiritualmente, pero él no atacó lo espiritual, él atacó ¿qué? Lo carnal y quiso acomodar el propósito espiritual, lo quiso acomodar a lo carnal. ¿Me están entendiendo? ¿Qué le dijo Satanás al Señor? Te voy a dar comida, te voy a dar poder y te voy a dar gloria. Lo único que yo quiero es que tú no hagas, en otras palabras, estoy parafraseando, pero, escúcheme, pero la intención es la siguiente: no hagas conforme a la voluntad de tu Padre. ¿Estamos aquí, iglesia? No, ojalá que se pueda entender eso. No hagas conforme a la voluntad de tu Padre. Imagínense, porque esa oferta no se la hizo Satanás a otras personas, ¿verdad? Satanás le compuso a otros otro tipo de melodía. Y a nosotros también nos ha compuesto otra melodía diferente. ¿Estamos aquí? Y así es que Satanás ha hecho todos los tiempos. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo pudo rechazar la oferta de Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor tenía los ojos puestos y su voluntad no era una voluntad de acomodar su carne, sino que el propósito del Espíritu Santo, por lo cual Él fue llamado, ese mismo Espíritu Santo
que nos ha llamado a cada uno de nosotros con el propósito de ser entonces nosotros salvos por medio de Jesucristo, ese propósito se cumpliera en Él. Y ese mismo propósito tenemos que hacerlo, que se cumpla en nosotros, rechazando toda oferta del maligno y no acomodando la carne a lo espiritual. ¿Estamos aquí, iglesia? Denle un aplauso a Cristo. Lo espiritual siempre primero. ¿Usted cree que fue fácil para Abraham cuando el Señor lo llamó? Dios no le dijo a Abraham, muchacho, te estaba buscando. Voy a hacer contigo y te voy a dar esto, esto y aquello. Tú tienes un ministerio. Dios no le dijo así a Abraham. Dios le dijo, ven acá, sal de tu tierra y tu parentela. Oiga bien, un hombre que era rico. Y le dijo, despójate de todo eso y camina por allí. ¿Qué es lo que había por allá? Un desierto, un asunto. Ni siquiera le dio dirección, camina por ahí. ¿Usted cree que fue fácil eso? Dejar a su padre, a su madre y toda su familia. ¿Usted cree que fue fácil? No fue fácil. ¿A qué le hizo caso Abraham? ¿Le hizo caso a la carne o le hizo caso al espíritu? Le hizo caso al espíritu. Pero ¿qué dijo Dios después del llamado, sin saber para dónde él iba? Después de ese llamado, que dejó todo, o sea que pasó pruebas, antes de saber lo que le esperaba. ¿Estamos aquí? Antes de saber lo que le esperaba, ese hombre pasó, mire que hasta su hijo iba a sacrificar. Pero ¿qué dijo Dios después? ¿Cómo lo recompensó? Mira, dijo, ese hombre es mi amigo. Bendito sea el nombre de Dios. Ese que tuve ahí es mi amigo. Ese dejó todo. Bendito sea el nombre de Dios. Te voy a dar una descendencia que nadie la va a poder contar. Una descendencia como la arena del mar, donde estamos nosotros hoy incluidos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Usted cree que fue el pueblo de Israel solo? El pueblo de Israel rechazó a Dios y nos hizo a nosotros parte de esa arena del mar. Bendito sea el nombre de Dios. Y a su nombre. En un día, hermanos, no muy lejano, bendito Dios, Dios nos va a presentar al Padre Abraham y le va a decir a él, mira toda esa gente que está aquí con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es la promesa que yo te hice a ti en aquella ocasión. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Usted cree que fue fácil también, hermanos? Cuando Dios llamó a Moisés. Moisés tenía, hermano, poder sobre Egipto también. ¿Qué no tenía Moisés? Un hombre que andaba hasta en Mercedes. Claro, el Mercedes de aquellos tiempos. Caballo fino y cosas, ¿usted me entiende? Cosas buenas, buena vestidura. ¿Estamos aquí, iglesia? Estamos hablando, hermano, del faraón. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Usted cree que fue fácil para Moisés? Pero Satanás, ¿qué hizo? Empezó a querer acomodar la carne de Moisés, ¿verdad? Y empezó Moisés a negociar con Dios. Mira, tú sabes que yo no hablo bien, que ponme algo más suave, que yo, ¿tú entiendes? Pero no era el propósito del Espíritu de Dios. Dios tenía otra cosa con Moisés. Y Moisés dijo, no, está bien, lo que usted diga, porque ya sabía que Dios le había buscado toda
le había resuelto todo lo que, le había cubrido todas las excusas, ¿verdad que sí? Y dijo Moisés, está bien, vamos para allá. Pero ¿qué pasó, hermanos, con Moisés? Dios no le dijo a Moisés, mira, te voy a dar esto, esto, aquello. No. Cuando Dios llamó a Moisés fue con un problema. Porque él iba a ir en contra de una nación. Se convirtió en caudillo al otro día. ¿Estamos aquí, iglesia? Oye, ¿quién quiere que lo persigan de un día para otro, así, dejando todo? ¿Usted cree que fue fácil? ¿Usted cree que fue fácil? ¿Qué hizo caso Moisés? ¿A la carne o a lo espiritual? A lo espiritual. Sin embargo, salud. Sin embargo, nadie en la historia de la Biblia pudo hablar con Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, estar delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, hermano. ¿Usted sabe lo que es estar ahí? Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, no me den nada, nada más. Yo con eso me conformaba. Con menos de ahí, bendito sea su nombre. Ya su nombre. Miren lo que pasó, hermanos, con Pablo. Pablo en una ocasión dijo, ¿quién enferma y yo no? Bendito sea su nombre. ¿Quién enferma y yo no? Y me imagino que Pablo, que era lleno de la presencia de Dios, lleno de la gracia de Dios, lleno de la sabiduría de Dios, lleno del discernimiento de Dios, lleno de la gracia de Dios. Pero también me imagino a Pablo lleno también de vergüenza por causa de su enfermedad. ¿Cómo era que él podía sanar a otras personas mientras él no era sanado y era una enfermedad vergonzosa? ¿Usted me está entendiendo? Bendito Dios. ¿Usted cree que fue fácil para Pablo presentarse en aquellos tiempos delante de toda esa gente y hacer las cosas que él hacía? Bendito sea el nombre de Dios. No era fácil. Y miren cómo Dios usaba a Pablo. Y así mismo quiero tomar ese ejemplo porque también muchas veces yo me he identificado como a Pablo, porque muchas veces a mí me ha dado vergüenza pararme delante de ustedes, bendito Dios. Simplemente, mire cómo Satanás va, hermanos, tratando de acomodar la carne, ¿verdad? Tratando de acomodar la carne, buscando excusas para que la carne se acomode a lo espiritual, sin nosotros a veces identificar cuál es la voluntad de Satanás en esos momentos, cómo él trata de que nuestro ánimo, cómo él trata de ponernos cosas en la cabeza, dardos en la cabeza, manipulaciones. Y nosotros, hermanos, por sencillo que sea, no podemos identificarlo. Es fácil a veces identificar a el elefante en la habitación, como decimos nosotros los americanos. Pero hay detalles, hay hormigas, como dice el cuento, que pueden ahorcar a ese elefante. ¿Ustedes me pueden entender? Y yo le puedo decir, claro, no comparándome con Pablo, pero yo sí puedo decirle que muchas veces me he sentido con vergüenza, porque usted sabe que a mí he tenido ocasiones donde el cabello se me ha caído
y me he sentido con vergüenza, bendito sea el nombre de Dios, para venir y pararme aquí y predicar la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero se acabó eso conmigo, bendito sea el nombre de Dios. Se acabó, hermanos. Porque quiera Satanás o no quiera, bendito sea el nombre de Dios, yo voy a hacer lo que Dios me mande a hacer para su honra y su gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y Pablo le decía a Dios, Pablo decía, yo he orado y orado y orado y orado. Y usted sabe lo que le decía Dios a Pablo, bendito Dios. Pablo, yo no quiero que tu carne se acomode a las cosas espirituales que yo estoy haciendo contigo. Yo no quiero que tú veas con tus ojos carnales, sino que veas con tus ojos espirituales. Yo quiero que tú mires la gracia que yo he puesto en ti. Yo quiero que tú te baste en mi gracia. Bástate en mi gracia. Las cosas que yo hago contigo no las hago con todo el mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Simplemente bástate en mi gracia, que para eso fue que yo te llamé. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias. Hay muchas cosas, hermano, muchos ejemplos bíblicos que nosotros podemos tomar a medida que nosotros vamos caminando y vamos creciendo y nos vamos formando. Cosas que nos ayudan cada día a crecer. Pero tenemos que pedir al Espíritu Santo discernimiento, sabiduría, entendimiento, inteligencia, bendito sea el nombre de Dios, para saber cuándo es que el enemigo está atacando a cada uno de nosotros. ¿Estamos aquí, iglesia? Quiero terminar con esto. No importa las cosas que vengan. Nuestro gozo no puede venir por causa de algo que tenga que ver con lo carnal. Porque como dijo mi esposa, tenemos que amar a Dios, no porque nosotros amamos a Dios y estamos en los caminos de Dios simplemente. Fue porque Él nos amó a nosotros primero. Es un privilegio que Él nos tomó de donde estamos y nos dio el privilegio a nosotros de nosotros poder ser salvos. Es un regalo, es un don. Hay gente que aunque quieran no puede. Sin embargo, nosotros estamos aquí con nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Que vengan o no vengan milagros, que vengan o no vengan profecías, eso no puede cambiar el gozo de Dios. Que vengan temperaturas altas, que vengan temperaturas bajas, que haya o no haya pan en la nevera, ¿verdad? Nada de eso, que venga enfermedad o no venga enfermedad, nada de eso puede cambiar nuestro gozo, nuestra energía para venir a alabar y glorificar el nombre de Dios. No lo puede cambiar, porque las cosas del mundo no pueden dictar la gloria venidera que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No puede. No puede, hermanos. Tenemos que llegar a este nivel. Hay un hombre en la Biblia que para mí es el pináculo de lo espiritual. Para mí, Eliseo Rivera es el pináculo de lo espiritual.
entendiendo, estamos quitando, ¿verdad? A Jesús. A Jesús no lo podemos poner porque estamos hablando de Jesús. Pero a este hombre, para mí, es el pináculo, hermano, de lo espiritual. Este hombre, Dios no le habló como le habló a Abraham o como Dios le habló a Moisés. Este hombre, el Señor no le habló como cuando el Señor le habló a Pablo. O el Espíritu Santo tal vez no le habló como nos habló y como nos ha traído el Espíritu Santo a cada uno de nosotros aquí. Porque fue el Espíritu Santo que nos trajo aquí. El que nos convenció del pecado fue el Espíritu Santo. No fue la prédica de Eliseo o de cualquier otro. Fuimos usados. ¿Estamos aquí? Pero el que ha convencido de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Este hombre tal vez, según los estudiosos de la palabra, tal vez oyó hablar de Dios, del Dios tal vez de Noé, tal vez oyó hablar. Y con solo eso, él hizo de ese Dios del cual él oyó, su Dios. Y la carne de este hombre nunca dominó lo espiritual. Y Dios los recompensó en gran manera. Pero antes de Dios bendecirlo, todas las cosas se les fue quitada. Escuche bien, este hombre de oídas, bendito sea el nombre de Dios. Si nosotros pudiéramos llegar, hermanos, si nosotros pudiéramos llegar a entender estas palabras, este hombre de oídas, bendito sea el nombre de Dios. Antes de bendecirlo Dios, todas las cosas se le fue quitada. Y sin tener, hermanos, las herramientas que nosotros tenemos en el día de hoy. Oiga bien, sin tener las herramientas que nosotros tenemos en el día de hoy. Antes de Dios bendecirlo, antes de él tener una promesa, antes de él saber que su vida, que su nombre iba a estar inscrito en el libro de la vida, antes de todo eso, este hombre tenía su mirada puesta en las cosas de arriba. Y dijo este hombre, a mí no importa todo lo que yo he perdido. Dios dio, Dios quitó. Pero sea el nombre de Jehová bendito. Bendito sea el nombre de Dios. Ojalá que si podamos coger un ejemplo, sea ese en esta noche. Mis hermanos, Dios les bendiga. Y hasta aquí mi parte.